¿Qué secreto familiar profundo finalmente se reveló en tu familia? En la década de 1970, encontraron a una niña muerta en la propiedad de mi abuelo. Todos, incluida la policía local, supusieron que estaba con una mala multitud y que fue asesinada por traficantes de drogas. En los 90, algunos de sus nietos se dieron a conocer sobre todo el abuso sexual. Después de eso, la gente empezó a darse cuenta de que el abuelo probablemente mató a esa chica. Veo muchas historias sobre personas que descubren que quienes pensaban que eran sus padres no eran las personas que los estaban criando, y esta es un poco diferente. Mi papá siempre pensó que su padre que lo crió no era su biopadre y el padre pensaba lo mismo. Su padre lo trató terriblemente porque le dijeron que no podía tener hijos y mi padre nació prematuramente, pero con un peso saludable. Entonces, todos asumieron que mi abuela tuvo una aventura y se quedó embarazada de mi papá. Fue hasta el punto de que después de la muerte de mi abuela, mi abuelo ni siquiera le mencionó a su nueva esposa que tenía un hijo y un nieto. Años más tarde, mi padre se hace una prueba de ancestridna para él y para mí. Se entera de que su padre era en realidad su biopadre. Fue impactante y triste. Descubrí que mi abuela tuvo un bebé cuando era adolescente y mis bisabuelos la obligaron a darlo en adopción. 40 años después nos encontró. Mi prima es en realidad mi hermana. Al parecer, mi madre quedó embarazada muy joven y su hermana mucho mayor adoptó a mi hermana y la crió como si fuera suya. De hecho, fue un momento increíble cuando nos enteramos. Mi prima, hermana, y la hermana con la que crecí y somos realmente muy unidas. Simplemente sucedió el año pasado. Todos somos viejos ahora, tengo 50 años y mi prima/hermana 58, así que es algo realmente genial que nos hace felices a todos. Después de la muerte de mi madre, descubrí la verdadera historia detrás del matrimonio de mis padres. Vino al país de mi padre para visitar a algunos de sus familiares. Conoció a mi padre y después de solo una semana ella le pidió que se casara con ella para poder quedarse en el país. Mi padre aceptó porque no tenía a nadie más y sus padres ya lo estaban presionando para que se casara. Pero lo más destacado de la historia es que, durante algún tiempo, los dos se enamoraron. Su amor solo creció con el tiempo y fueron realmente felices juntos. Mi madre pasó sus últimos días muy enferma y solo aceptaba a mi padre junto a su cama. Él jura hasta el día de hoy que ella era un ángel enviado por Dios para cuidarlo. Me sorprende que se hayan casado así, de la nada, y terminaron amándose tan profundamente. Solo puedo esperar tener un matrimonio tan bueno y amoroso como ellos. Hace aproximadamente un mes, la hermana de 88 años de mi suegra reveló en su lecho de muerte que el mejor amigo de su esposo era en realidad el padre de sus 4 hijos. Su esposo era un idiota abusivo de grado A según todos los informes. Si bien todos se sorprendieron, nadie se entristeció por esta noticia. Descubrimos después de la muerte de mi abuelo que ninguno de sus 7 hijos con mi abuela era suyo, y que probablemente todos tenían padres diferentes. Mi tatarabuelo fue exiliado y expulsado de Missouri por ser un ladrón de ovejas. Después de que mi tío me abusó sexualmente, se supo que le había hecho esto a otra de mis hermanas y mi familia lo encubrió, particularmente mi madre. Ahora sé por qué a mi hermana no le gustó lo cerca que se acercó mi tío cuando yo era más joven. Mi madre y mi hermano mayor no están relacionados biológicamente conmigo. Mi madre biológica murió poco después de que yo naciera, dejándonos a mí, a mi hermana y a mi padre atrás. Mi hermano fue el que me lo dijo. Mis padres nunca me lo dijeron porque querían protegerme de la verdad, pero mi hermano pensó que era una buena razón para que yo no lo supiera. No sé si mis padres saben que yo sé la verdad, pero tampoco quiero mencionarlo. Descubrí que mi tío es en realidad mi hermano. Mi mamá lo tuvo cuando era tan joven que mis abuelos lo criaron. Cuando era un adolescente, mi abuela le disparó a su padre pedófilo por la espalda mientras dormía. La había estado abusando sexualmente de ella y de todos sus hermanos. Ella se escapó después de haber estado escondida por su hermano durante algún tiempo. Sin embargo, su padre sobrevivió. Afortunadamente, mi abuela nunca enfrentó consecuencias legales, pero estuvo loca hasta el día de su muerte.
Mi tía me lo dijo en su funeral porque le pregunté por qué la abuela era como era. El abuelo era un serio criminal de guerra alemán nazi. Cuando mi madre se enfermó y yo me hice cargo de sus finanzas, encontré miles de libras de deuda de juego en sus tarjetas de crédito. Luego encontré los papeles de adopción de un niño que había tenido antes que yo y que nunca había mencionado. Luego, otro miembro de la familia me dijo que mi padre no murió en un accidente automovilístico, sino que se suicidó en prisión. El tío había intentado suicidarse por un triángulo amoroso. Sobrevivió. Estaba enamorado de mi tía, su hermana. La semana pasada descubrí que mi papá murió hace 2 años y nadie se molestó en decírmelo. Lo había estado buscando. Era algo como un vagabundo y probablemente tenía Asperger. Soy su único hijo. Tropecé con su lápida en findagrave.com mientras excavaba en Ancestry. Su marcador estaba etiquetado como hermano amado. Mis tías y mis tíos son una mierda, no soy difícil de encontrar. Ni siquiera sé cómo murió. Aunque murió solo. No estoy bien. Mi papá era un buen chico. Tenía sus demonios y mi madre era uno de ellos. Nuestro alejamiento no fue culpa suya. Soy el hijo de mi padre y lo digo con orgullo. Soy un escritor como él y también soy autista, entiendo las lagunas en el contacto. Era amable, inteligente, sarcástico y simplemente un buen tipo. Le encantaba el béisbol y la detección de metales. Empecé a tener problemas con mis dientes. Absceso espontáneo que resultó en múltiples conductos radiculares. Mi dentista investigó un poco cuál podría ser la causa y encontró algunas anomalías realmente extrañas en las raíces y los nervios de mis incisivos, los dientes que me habían estado afligiendo, así que envió solicitudes de ayuda a un par de profesores que conocía en el campo. Cuando llegó mi próxima cita, estuvo muy callado por un rato antes de tropezar verbalmente. Resulta que lo que estaba sucediendo con mis dientes era un signo clásico de endogamia y estaba muy incómodo dándome la noticia. Se lo comenté a mi mamá y ella me dijo, bueno, sí, ¿no lo sabías? What the fuck, por supuesto que no lo sabía. Resulta que no muy atrás en el árbol genealógico, varios de mis parientes decidieron que era una buena idea casarse el uno con el otro, y nadie se molestó en mencionarlo, nunca. El pequeño pueblo donde vivo es 85% de mis parientes, no es broma. Ni siquiera los había conocido a todos, así es como hay. Editado para aclarar. Había hecho un gran esfuerzo por irme lejos de mi ciudad natal para encontrarme con mi esposo, casado 12 años este junio, porque tenía miedo de tener hijos con alguien que podría ser mi primo. Solo para descubrir 5 años después de habernos casado que, de hecho, yo era un producto de la endogamia. Mi esposo y yo no estamos relacionados en absoluto. Mi hermano 10 años mayor que yo abusó de mí cuando yo tenía 2 años, él tenía 12. Salió cuando estaba haciendo sus enmiendas de AA y me lo dijo. Mis padres lo sabían y él obviamente lo sabía, pero mi otro hermano, mi hermana y yo no lo supimos hasta 10 años después, cuando mi hermano decidió dejar de beber. Mi papá falleció hace 2 años. Él y mi mamá estuvieron casados durante 34 años. Era un buen padre y esposo, no tengo malos recuerdos de él. Acabo de enterarme de que durante los 10 años intermedios vivió una doble vida y tuvo muchas amantes a su lado. Ahora toda mi infancia se siente como una farsa. No sé qué fue real y qué fue fabricado. Descubrí que una de mis primas era en realidad mi tía. Mi abuela materna se casó con mi abuelo. Mi abuelo se acostó con la hermana de mi abuela, mi tía abuela. Mi tía abuela dio a luz a mi prima tía. Intenté que la explicación fuera breve.